Definiciones antiguas. Primitiva. El hombre primitivo creía que el dolor estaba localizado en el cuerpo y que lo causaban los demonios, humores malignos o espíritus muertos, que entraban en el cuerpo a través de orificios. Sumeria. En el año 4000 a.C. empleaban la planta de alegría, como la llamaban a la adormidera. Estaba en la primera referencia histórica que poseemos del uso del opio. Periodo mesopotámico. De las primeras reseñas históricas de las que disponemos nos hacen retroceder 3000 años antes de Cristo, a la civilización mesopotámica, actualmente Irak, donde levantaron ciudades, desarrollaron una escritura y profesiones diversas. Indígenas americanos. Durante los años 400 y 700 a.C., los incas peruanos tenían una creencia de la hoja de coca. Representaban un regalo de Manco Cápac, hijos de Dios del Sol, en compensación de todo el sufrimiento humano. Este regalo producía satisfacción al hambriento, vigor al cansado y olvido de miserias al desdichado. China. Los antiguos chinos creían que el dolor era una pérdida de equilibrio del yin y el yang. Para ellos, los antiguos chinos creían que el dolor era una pérdida de equilibrio del yin y el yang. Para ellos el dolor asentaba en el corazón. Siglo XVIII en adelante. Debido al gran avance que se obtuvo en las ciencias paramédicas como la física, la química y la anatomía, es en este siglo que pasamos de un tratamiento analgésico anestésico totalmente empírico a un conocimiento científico, el cual perdura hasta nuestros días. El nacimiento de la anestesia moderna y la anestesia farmacológica es algo que marcó esta época. En el siglo XVIII en Europa se originaron dos corrientes frente al dolor. Una llamada mesmerismo, que se basaba dudosamente en el poder curativo de las manos, y otra que se basaba en los avances de la química, especialmente en los gases, y esto fue lo que le dio impulso y se logró desarrollar la anestesia. En 1774, el sacerdote inglés Joseph Priestley preparó oxígeno, óxido nítrico, óxido nitroso, y es así que nace la neumoterapia. Esta práctica se propagó en toda Europa y luego pudieron hacer la primera intubación endotraqueal. En 1794, Hipólito Unanue escribió el primer ensayo acerca de los estudios de la hoja de la coca en Perú. Durante más de 20 años consideraron el óxido nitroso como mortal. Fue hasta el año 1796 cuando un inglés muy atrevido llamado Humphrey Davy, que era un aprendiz de farmacia y también era un asistente en cirugía, cuando él decidió aspirar este gas. Y ahí fue que descubrieron que no era mortal porque él no falleció, sino que además experimentó una serie de sensaciones placenteras y extraordinarias. Siglo XIX. Gay-Lussac recibió la aparición de la morfina con mucho entusiasmo y la llamó el medicamento más notable descubierto por el hombre. En 1818, Michael Faraday, un gran químico y físico inglés que era alumno de Humphrey Davy, publicó: si se inhala la mezcla de vapores de éter con aire común, se producen efectos similares a los observados por el óxido nitroso. Davy y Faraday abrieron las puertas al futuro de la anestesia, pero como le pasó a Paracelso, no supieron darse cuenta de la trascendencia que tenía este descubrimiento. En 1804, Sertúner, que era un farmacéutico de Westfalia, se dio cuenta que al tratar el opio con amoníaco observaba unos cristales blancos que purificó con ácido sulfúrico y alcohol. Estos residuos producían sueño en los animales y lo denominó Morphium por el dios del sueño, Morfeo. Al igual que Davy, este probó la morfina durante una afección dental y notó una considerable disminución del dolor. Y Sertúner desentrañó los misterios del beleño, la mandrágora y la belladona, dejando de ser hierbas diabólicas
para servir en la medicina de alcaloides y analgésicos. En 1840, Müller estableció la importancia del sistema nervioso en la transmisión del dolor, poniendo las bases de la neurofisiología moderna. En 1844, el Dr. Smile hizo respirar a un sacerdote que tenía tuberculosis una mezcla de opio y éter para así aliviar su tos y su dolor. El 10 y 11 de diciembre de 1844, Horacio Wells, que era un joven dentista, presenció una exhibición pública del gas hilarante, el óxido nitroso, y ahí se dio cuenta de que las personas, después de haber sido expuestas a este gas, no presentaban ningún dolor porque habían unos heridos y podían caminar normal, como que no había pasado nada. Entonces él decidió inhalar este gas y después se dejó extraer una pieza dental por otro dentista y no presentó dolor alguno. Y así fue como nació la anestesiología moderna. William Thomas Green Morton realizó su primera demostración pública premeditada con éxito el día 16 de octubre de 1846 en el Hospital General de Massachusetts, haciendo inhalar éter sulfúrico como un anestésico general. Le extirpó sin dolor un tumor cervical a un joven de 17 años y asombró a todos los presentes. Esa fecha se considera históricamente como la primera anestesia general. Oliver Holmes, que era el decano de la Universidad de Harvard, bautizó ese año 1846 a esa técnica como anestesia. La morfina en su auge. La morfina, para comenzar, es una potente droga opiácea utilizada frecuentemente en la medicina como un analgésico. La morfina fue nombrada por el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Adam en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños. Erróneamente en nuestros días asociamos o tendemos a asociar que el opio se adquiere en la cultura china, pero su introducción fue mínima durante el siglo IX. El opio fue utilizado por el Imperio Británico como moneda de cambio en la importancia de té durante el siglo XVIII. Es aquí cuando produce un gran consumo en la población china. La morfina. El rey Jorge IV fue tratado con dolores abdominales frecuentemente, e incluso gente como Charles Dickens y Arthur Conan Doyle eran asiduos a su consumo. En 1853, la esposa de un médico de Edimburgo, Alexander Wood, padecía de un cáncer incurable. Él inventó la aguja hipodérmica precisamente para inyectarle a morfina a su esposa y que los dolores que ella sentía se pudieran disminuir. Ella fue la primera en adquirir lo que es llamado el hábito de la aguja. 3 años después, en 1856, gracias a la primera fábrica de agujas en los Estados Unidos, la morfina se desplazó definitivamente al opio en el mundo occidental. En la Guerra Civil de los Estados Unidos, la morfina era empleada masivamente aliviando el sufrimiento de los heridos. De esta manera nacía el Army Disease, es decir, la drogodependencia. Con el tiempo despertó también, hay una época en que se llama el despertar de la coca. En 1884, Sigmund Freud, gran consumidor de cocaína, publicó su trabajo Über Coca, donde se ensalzaba su consumo y sus virtudes. Fue tal la difusión que en 1909 en los Estados Unidos habían 69 bebidas que contenían coca en su composición. Una de ellas era la Coca-Cola. Luego, con el paso del tiempo, se encontraron nuevas vías de administración de los analgésicos. En 1934, José C. Delorme ensambló el primer aparato de anestesia con vaporizantes para éter, cloroformo, cloro de etilo, tanques de oxígeno y tanques de dióxido de carbono, y una marmita para cal sodada en Argentina. Debido a la catástrofe de la Guerra Mundial, Beecher, que era alguien muy importante en esa época, investigó la respuesta al placebo. En 1946 fue esta investigación, así como las observaciones del dolor en los heridos en la Segunda Guerra Mundial.
Sus publicaciones llevaron a la comunidad médica que pensara el dolor como un producto de factores físico-químicos. John Bonica, en 1953, él publicó un libro de 1500 páginas exclusivamente sobre qué era el dolor, llamado The Management of Pain, permaneciendo incluso en nuestros días como una referencia a nivel mundial sobre el dolor.